Así que al día siguiente fui y le dije a mi jefe, mire doctor, me vuelvo a la Argentina, porque me doy cuenta que estoy haciendo una especialidad del futuro, cuando en realidad yo soy hijo de un país que no tiene solucionado su pasado. Yo sé que puedo subirme al tren del desarrollo y partir y salvarme yo, pero sé también que hay mucha gente que se va a quedar. Y en el fondo del corazón, yo soy médico nomás, y soy médico de niños. Si hay un chico que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable, es que me vuelva. Volví a la Argentina. Sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa. Segundo viaje, tenía muchas posibilidades de quedarme. Y en este segundo viaje escuché al Papa, que en una homilía muy bonita el 17 de mayo del 92 dijo: ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Y me impresionó eso, tanto como aquello que había leído de la Madre Teresa. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Por eso digo yo que es una cosa de Dios, porque fueron dos personas de Dios que me orientaron a esto que hago hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con la biología molecular y que es pobreza extrema y desnutrición. Bueno, recuerdo que le digo a mi mujer, ¿quiénes son los pobres, Cecilia? ¿Cuándo digo pobre yo? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al doctor Ignacio Villa Elízaga, que venía al Congreso Mundial de Pediatría de septiembre del 92 de Río de Janeiro, y él nos dijo que invitásemos a Monkever de Chile. Y Monkever fue profesor mío, es un superdotado, es un hombre extraordinario. Él fue profesor mío en Chile cuando hice mi entrenamiento en pediatría en el Hospital Calvo Maquena en los años 73, 74. Y Monkever es médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría y economista en la Universidad de Chile. Y vino aquí Monkever y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única debilidad mental que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos de que en América Latina existe un 40% de familias que viven en pobreza crítica y un 20% de familias que viven en pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Serán un pesado lastre para que estos países despeguen. No podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. Y ahí nos decía, el cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa 35 gramos al nacer, fíjense, 35 gramos, nada. Y se va a 900 gramos a los 14 meses, que es el 80% del peso del cerebro del adulto. O sea que en los primeros 14 a 18 meses, cuando el chico camina, que nosotros le sacamos fotos, ahí tiene su cerebro casi completo. Es la época del cableado neurológico. Cada neurona emite entre 5 y 15.000 cables. Estos 140.000 millones de células nerviosas que están en los 2 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite 15.000 cables que se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, o decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco. ¿Más cableado o menos cableado? ¿Qué decía nuestra bisabuela? Y ella decía, este hombre es de pocas luces. Ustedes lo habrán escuchado 1000 veces. O si no, decía, este hombre es brillante. Tenía más cable. Esa es toda la historia. Y eso sucede en los primeros 18 meses de vida. Y ya no sucede más. Por lo tanto, la pregunta que hago yo, con los planes de educación, ¿qué van a educar si no tienen cerebro? Yo puedo tener la mejor semilla del mundo. Ustedes son productores casi todos y entienden bien esto. Pero si no tengo el sustrato, diría un ingeniero, bueno, el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si yo tengo el cerebro dañado, ¿dónde voy a sembrar la educación? El 80% de los chicos en América Latina no terminan la escuela primaria. El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. Ahí van. Mientras mayor es la inequidad, mayor es la violencia.
Los países de menor inequidad del mundo, que son los países nórdicos, tienen 5 crímenes cada 100.000 habitantes por año, que es lo aceptable. De 5 a 8 es preocupante y de 8 a 12 es epidémico. Nosotros estamos en 20, Río de Janeiro 55, Nicaragua 110. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cuál es el plan? La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Europa sale de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros no podemos salir del atraso crónico y miserable en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida aquí en Buenos Aires tocando el violín o el piano en los cines mudos. No tenía un centavo, pero no era pobre. Su intelecto estaba intacto. Hablaba 5 idiomas, tocaba 4 instrumentos. Tenía 11 años. Terminó la primaria, la secundaria, la universidad. Fue un brillante abogado y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale, insisto, de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto y nosotros no podemos salir ni vamos a salir porque nuestro intelecto está dañado. Si se entiende esto, se entiende todo. Eso es casi todo lo que tendría que decirles. Eso es Konin. El gran Gian Antonio decía, el médico de niños es el abogado de los niños. Yo, si no hiciera esta defensa hoy acá, no merecería ser llamado médico de niños. Está claro eso. ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? Dijimos nosotros hace 12 años. Cuando empezamos a hablar de desnutrición hace 12 años nos trataron hasta de tarados. Hoy es el tema nacional. Nadie advirtió esto. Es vergonzoso. ¿Sería posible organizar? Hace unos años salió un artículo en el diario La Prensa que se llamaba El Osario. Dicen que el presidente Valéry Giscard d'Estaing juntó en la comuna de Verdún a viejos alemanes y viejos franceses doblados por los años, que recordaron las horas de horror en que la flor innata del ejército francés y alemán se ofreció la muerte de invierno a invierno. Habría que entrar en sutilezas de alta política para saber qué país ganó algo con la imbecilidad de la guerra. Todavía hoy pasa un arado y levanta un casco, una bayoneta, un hueso de esos viejos contendientes. Y entonces se preguntaba el articulista, ¿qué tienen los hombres de la guerra que no tienen los hombres de la paz? ¿Por qué cuando la guerra llama uno es capaz de dar un hijo, que son sus ojos, y cuando los hombres de la paz llaman uno no es capaz ni de meterse la mano al bolsillo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? ¿Qué hicieron los japoneses después de la guerra? Bueno, ellos dijeron, ¿quiénes son los mejores en acero? Los suecos. El 10 de los suecos va a ser el 0 nuestro. ¿Y quiénes son los mejores en relojes? Los suizos. El 10 de los suizos será el 0 nuestro. Y en óptica, los alemanes. El 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en automóviles y motos, los norteamericanos. El 10 de ellos será el 0 nuestro. Y al cabo de 30 años, le vendieron relojes a los suizos, automóviles a los norteamericanos, máquinas de fotos a los alemanes y acero a los suecos. Nosotros hicimos un razonamiento similar. ¿Quién es el mejor en desnutrición en el mundo? El doctor Monkeberg. El 10 de Monkeberg va a ser el 0 nuestro. Entonces fuimos a verlo. Sir Winston Churchill le decía al pueblo inglés a principios del siglo pasado, quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, mantiene su familia, es un buen ciudadano, pero no hace nada para que algo cambie en la sociedad. Es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Por eso esos países han llegado donde han llegado, porque todos hacen ese plus, ese poquito más. ¿Sería posible que nosotros nos organizáramos? Un día fuimos a verlo a Monkeberg y le dijimos, doctor, le venimos a hacer 2 preguntas y nos volvemos a Mendoza. ¿Nos enseñaría desnutrición? Por supuesto, dijo.
Se vendría con nosotros a Mendoza a organizar una fundación para atender desnutridos que tenga como objetivo quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina. Por supuesto, dijo. No se imaginan lo felices que van a ser. Y eso nos cayó la ficha ahí, porque como todos buscamos la felicidad, nosotros también, nos pareció una propuesta más que interesante. Cualquier hombre que trate de organizar a la sociedad detrás de un objetivo, está estudiado a esto hace más de 30 años, debe reunir 3 requisitos. Primero, debe tener una determinante circunstancial que le sea favorable. Segundo, debe tener valores. Y por último, debe tener compromiso. Una determinante circunstancial que le sea favorable. ¿Existe el problema de la desnutrición? Sí, señor, existe. ¿Lo podemos quebrar? Lo debemos quebrar. Segundo, valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué busco yo viniendo aquí desde tan lejos? Yo tengo un sueño. Tengo el sueño de ver un país grande, rico y poderoso. Tengo el sueño de ver a la Argentina de pie. Tengo el sueño de ver un país donde todos vivamos 100 veces mejor. Tengo el sueño de que se iguale por primera vez hacia arriba, no hacia abajo. Si sueñas y crees en los sueños, corres el riesgo de poder lograrlos. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz para encerrarla en un frasquito. Y todos decían, es loco este hombre. Sin embargo, hoy todo el planeta se ilumina con la locura de Edison. Atrapó la luz y la encerró en un frasquito. Nuestro sueño es ver un gran país, un país de pie, rico, poderoso, pujante, digno, honorable, como debe ser, como fuimos. Solamente así los ideales de nuestros abuelos no habrán muerto. Ellos seguirán vivos. Nuestros próceres, nuestros mayores. ¿Quiénes son los muertos entonces? No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que viven sin honra, los que viven con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Eso es lo que tenemos que rescatar. Solamente así volveremos a ser dignos de tener nuestros apellidos, de respetar con hechos a nuestros mayores, no con palabras, con hechos concretos. El sueño, entonces, la columna vertebral de una organización. Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, y luego extendernos al resto de América Latina. Una determinante circunstancial que le sea favorable, dijimos, valores, el sueño, y compromiso. Normalmente la gente se involucra, pero no se compromete. Y hay un ejemplo viejo que dice que cuando uno come huevos con jamón, el jamón es de chancho, el chancho se comprometió para que uno coma jamón, dio la vida. En cambio la gallina se involucró, puso un huevito y anda lo más campante por ahí. Que son esos tipos que yo me cruzo en la calle y me dicen, muy bueno lo suyo, doctor, no le afloje, ¿eh? O me dicen, cuando me jubile lo ayudo. O si no, también me dicen, doctor, en cuanto me salga un negocito que tengo entre manos, lo voy a ayudar. O si no, me dicen, doctor, tengo una hermana que ha tratado de suicidarse 2 veces, ¿no le gustaría que trabaje con usted en la fundación? Bueno, voy a mostrar rápidamente algunas imágenes. Mañana lo lograrás, no es tiempo todavía. Nunca en el breve término de un día madura el fruto, ni la espiga grana.
No son jamás en la labor humana vano el afán ni inútil la porfía. El que con fe y valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana. Insiste y persevera que en el mundo nada es jamás inútil ni infecundo para el poder de Dios o de la idea. Hasta la estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca y estatua cuando Fidias la golpea. El poder de la constancia, el poder de la constancia. En estos años hicimos un centro de tratamiento de desnutridos único en la República Argentina, que se llama Madre Teresa de Calcuta, y un centro de prevención de desnutrición con 15 programas sociales único en el mundo. Este centro de prevención de desnutrición, que tiene un costo ínfimo, absurdo, de 84 centavos por día por persona, estamos expandiéndolo hoy en toda la República Argentina y ya estamos en Paraguay y ahora nos vamos a Perú. Ojalá pudiesen crecer muchos de estos centros. Y una cosita final, nada más. Después de una tormenta tremenda en Australia con olas de 80 metros que azotaron la playa durante una semana, la tormenta finalmente cesó y quedaron sobre la arena millones de estrellas de mar. Un hombre se dio cuenta que estaban agonizando y empezó a devolverlas al agua. Y pasaron unos pescadores y le dijeron: es absurdo lo que hace, son millones, no sirve para nada. Y el hombre por un instante se desmoralizó, pero luego levantó la mano con la estrella que tenía y dijo: esta va a vivir, y la devolvió. Por cada chico que nosotros rescatemos de las garras, de la miseria y de la desnutrición, nuestras provincias van a vivir, nuestro país va a vivir y nuestra vida va a tener sentido. Los lugares, los momentos y reflexionar, porque de nada valen nuestros esfuerzos si no le encontramos el sentido a lo que somos y a lo que estamos haciendo. Después de 30 años haciendo expediciones, hago un balance y digo, bueno, he sido exitoso unas cuantas veces en esto de desafiar los imposibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos? Estamos tratando de alcanzar el gran objetivo de una Argentina mejor. Una Argentina que para los escépticos es imposible. Y después de este tiempo he llegado a la conclusión que hoy sé cuándo alcancé el éxito, por qué lo alcancé. Y cuando fracasé, que ocurrió algunas veces, unas tantas veces, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no hice bien? ¿O qué es lo que no hizo el grupo? Porque reitero, si bien hoy estoy hablando solo, yo represento a un grupo de gente que hace estas cosas en equipo. Yo les invito a que veamos un audiovisual sobre Expedición Atlantis, aquel cruce del Atlántico de hace 20 años, que es la expedición más trascendente de las que hemos hecho. La pieza que van a hacer nos la regalaron, lo aclaro porque nos hace quedar demasiado bien, sepan disimularlo. Y luego de eso estaré aquí nuevamente para reflexionar un poco junto con ustedes. Vamos a verlo, por favor. Esta es nuestra casa, la Tierra, donde reina un animal que la ocupa desde hace unos 4 millones de años. El hombre. Esa fábrica de esperanzas, ese caos de inteligencia, esa bolsa de sueños. El hombre, que a veces elige para sí mismo la queja, la ira, el abandono. Y otras opta por la voluntad, la decisión, las ganas, el amor. El general MacArthur escribió una oración en la que habló del hombre. Decía: Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando siente miedo. Alfredo Roberto Barragán, 35 años, abogado,
nació en la Argentina. Su idea de la vida la resume en una frase: que el hombre sepa que el hombre puede. En 1973 comandó la primera y única navegación completa del río Colorado de Argentina. Fueron 1.400 kilómetros a remo en 27 días. 4 años después, realizó una travesía por mar en canoa durante 12 días, cubriendo 300 kilómetros. En 1978 encabezó una expedición a la cumbre de la Aconcagua, la más alta elevación de América, experimentando una notable adaptación mediante una transfusión de glóbulos rojos a gran altura. Luego empleó 4 años de su vida en lo que sería una actitud deportiva al servicio de la ciencia y a la vez una actitud romántica llevada al campo de la naturaleza. Quiso demostrar que era posible que los africanos hubieran llegado hace 3.500 años a las costas de América, sin proponérselo tal vez, solo arrastrados por la irreversible corriente de las Canarias y los vientos alisios. Había una sola manera de probar esa posibilidad: volver a intentarla. Cruzar el Atlántico en una balsa idéntica a las utilizadas hace 35 siglos. Casi una locura. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Desde el principio, pocos lo comprendieron. Pero Barragán siempre ha dicho que el hombre de hoy califica de imposible a aquello que es simplemente difícil. Y comenzó la verdadera lucha. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Y se formó el equipo. De una veintena de deportistas que se ofrecieron como voluntarios, Barragán seleccionó celosamente a 4 de ellos: subcapitán de la expedición y fotógrafo, cocinero y marinero de a bordo, con funciones de marinero y navegante. Le ocultó a Barragán un dato curioso y peligroso: no sabe nadar. En tierra quedarían decenas de personas que también formaban parte del equipo, la gente del Cadey. Los hacedores de aquella esperanza. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca se olvide del pasado. La idea había nacido en Dolores, un pequeño pueblo alejado del mar, ubicado en la pampa húmeda argentina. Desde allí comenzó la búsqueda de esa madera tan especial, tan poco común, con la que se construiría la balsa. Solo se la encuentra en África, en Perú, en Ecuador y en la India. Se eligió Ecuador y allá fueron, sin medir el esfuerzo. Una desalentadora noticia les aguardaba: ya no existían árboles de semejante porte. Como última posibilidad, decidieron buscarlos personalmente en la selva virgen. La ayuda de la gente de aquel país fue fundamental. El equipo crecía. En 2 meses de agotador